Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a la tercera i última conferència del cicle sobre l'Aliança de Treball en les intervencions en famílies en situació de conflictivitat. Com ja sabeu, aquest cicle està organitzat per dues seccions del col·legi, la secció ARC, d'Alternatives de Resolució de Conflictes, i la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia. En la primera conferència, les doctores Anna Vilarregut i la doctoranda Cristina Gunter ens van parlar de la recerca sobre el constructe de l'Aliança de Treball en la predicció de l'èxit i fracàs de les intervencions familiars i de com avaluar la força de les diferents dimensions amb la complexitat afegida de la conflictivitat. Recordem que eren l'enganxament en el procés terapèutic, la connexió emocional amb el terapeuta, la seguretat del sistema terapèutic i el sentit de compartir el propòsit de la intervenció. En la segona conferència, el doctor Valentín Escudero va aprofundir en aquestes dimensions amb el repte afegit d'establir l'aliança de treball en famílies en risc de violència. Va destacar com a ingredient fonamental la construcció de seguretat en el context de la intervenció, ja que és el principal factor mediador per crear la connexió emocional dels membres de la família amb el terapeuta i entre ells. I avui el doctor Juan Luis Linares ens parlarà de l'Aliança de Treball en un altre context que també afegeix un repte especial als professionals que treballem amb famílies, ja sigui en la teràpia familiar, la mediació o coordinació de parentalitat. És el cas de famílies on un fill es resisteix, o un fill o filla resisteix o rebutja relacionar-se amb un progenitor com a resultat de pràctiques familiars alienadores post-ruptura de parella. Presentaré ara el doctor Linares, que potser ja no cal presentar-lo perquè totes el coneixeu, però per aquells o aquelles que no el coneixeu, el doctor Juan Luis Linares és psiquiatre i és psicòleg. És professor titular de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la unitat de psicoteràpia i de l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. També és coordinador del màster de teràpia familiar de la Universitat Ramon Llull. Ha estat president de la Societat Catalana de Teràpia Familiar, de la Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar i de la European Family Therapy Association. Actualment és president d'honor de la Red Europea i Latinoamericana d'Escoles Sistèmiques. També és autor de nombrosos articles i llibres i avui destacarem el que porta el títol Prácticas alienadores familiares, el síndrome de alienación familiar reformulado. Doncs passo la paraula al doctor Linares i benvingut. Doncs moltes gràcies, Connie, i gràcies al col·legi per aquesta invitació. Y bueno, empezando con el tema, digamos decir que mi contacto con esta problemática, que ahora llamamos las prácticas alienadoras familiares, empezó de una forma muy, yo creo, unido a la polémica, y una polémica agria a veces en relación con la política de género, ¿no? Es un tema que suscita pasiones y que divide en general a los profesionales y por supuesto también a otros sectores sociales en digamos, partidarios y detractores de una manera bastante intensa. Yo tuve la experiencia, que fue agradable y positiva en principio, de dirigir la primera tesis doctoral que se presentó en España sobre temas de alienación parental, Ignacio Bolaños. Y eso me colocó en el mapa de esta problemática
en el mapa de Internet, evidentemente, y por tanto me convirtió en objetivo de demandas, solicitudes, tal, etcétera. De pronto recibía una llamada de un señor de Córdoba diciendo que él era una víctima de la alienación y que quería que yo le ayudara. Y en otros momentos también, pues de alguna forma me veía envuelto en situaciones de signo contrario, ¿no? Porque digamos que hay una cierta política feminista que es muy contraria a cualquier formulación que tenga que ver con la alienación parental y que se decanta por considerar siempre maltrato cualquier expresión de esta problemática, y en cambio una política masculinista que tiene posiciones opuestas y que hace de la alienación parental una bandera también muy belicosa, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros como terapeutas no podemos entrar en ese juego y lo que planteamos es que el problema existe, pero que es un problema complejo y que requiere evidentemente abordajes también complejos. Gardner, desde el año 85 y luego sucesivamente en varias ediciones posteriores, viene describiendo el síndrome de alienación parental como la situación en la cual el niño rechaza mantener cualquier contacto con uno de los progenitores, generalmente el que no dispone de la guardia y custodia, al que denigra en ausencia de motivos razonablemente objetivables, alguna modalidad de maltrato severo. Esa definición es, en mi opinión, perfectamente asumible. Es decir, esa problemática existe y existe en términos que son bastante compatibles con esa descripción de Gardner. Yo creo que es lo único que hizo bien Gardner, esa descripción. Todo lo demás realmente ya no es asumible, ¿no? Como por ejemplo, responsabilizar de una manera sesgada, totalmente parcial y lateral, al progenitor custodio como manipulador del niño y inductor del rechazo del progenitor no custodio. Y no digamos cuando entra en proponer como solución que se cambie manu militari la custodia del niño independientemente de su voluntad. Sabemos que hubo algunos incidentes trágicos de niños que se suicidaron, en Estados Unidos concretamente, y desde luego, claro, eso hizo que los jueces se lo pensaran dos veces antes de seguir las sugerencias de Gardner, ¿verdad? Por otra parte, el mismo Gardner es un personaje tan controvertido y polémico, es decir, que difícilmente puede considerarse como una autoridad incontestable, ¿no? No quiero entrar en esos temas que además no tienen que ver con lo que nos ocupa hoy, pero en fin, es un hombre que se suicidó, no por eso lo vamos a satanizar, faltaría más, pero no es la mejor carta de presentación para un experto en salud mental, evidentemente. Y por otra parte, se vio envuelto en unas situaciones muy tenebrosas respecto a posibles tomas de partido a favor de la legalización de la pederastia, nada más y nada menos, ¿verdad? Con lo cual, bueno, habría mucho que hablar al respecto, pero lo dejamos ahí simplemente para posicionarme como alguien que evidentemente, básicamente es crítico
con respecto a Gardner. Pero eso no quita para que el problema exista y negarlo sea realmente poco útil. Bueno, ya en los años 40 Wilhelm Reich aludió a este tipo de dinámicas y lo relacionó con progenitores que defenderían heridas narcisistas, que se defenderían de heridas narcisistas recibidas durante el divorcio, peleando por los hijos y denigrando al otro para hacerle perder el acceso a los mismos. Seguramente Gardner estaría bastante de acuerdo con eso. Y nosotros podemos estarlo si ampliamos el foco y no lo centramos en uno, sino que lo ampliamos a los dos progenitores, como mínimo, porque la verdad, yo como psiquiatra, con muchos años ya de experiencia, había tenido poca casuística de trastornos narcisistas, porque por definición los narcisistas no vienen a terapia, ¿verdad? Y desde que me ocupé de este tema, he aprendido muchísimo sobre el trastorno narcisista de personalidad, porque sí, digamos que está muy presente. Bueno, hay una enorme bibliografía y entre otros, algunos trabajos ya súper clásicos como el de Tucker y Cornwell, que habla de locura compartida. La folia de se suele aducir en estos casos, no como pareja, sino como relación de madre e hijo. El caso histórico del niño que intentó resolver el complejo de Edipo por el procedimiento de prenderle fuego a la casa con el padre dentro, en fin, casos de este tipo. Y desde entonces, pues ya digo, otros autores han hablado siempre de la locura compartida, ¿verdad? En fin, ya he hecho referencia a este conflicto político prácticamente que hay en torno al supuesto síndrome de alienación parental, y entre las muchas definiciones yo me quedo con esta de Rand, que en 1997 ya dijo que tanto si se elige usar la terminología de Gardner como si no, el problema planteado por estos casos a las familias, a los profesionales y a los tribunales es bien real, efectivamente. Bueno, yo en mi modelo sistémico, psicoterapéutico, hablo del maltrato psicológico como un concepto central y describo la triangulación como una de las principales modalidades de maltrato psicológico. El maltrato psicológico no es, como desgraciadamente suelen banalizar los medios, con la complicidad nuestra como profesionales, que no profundizamos mucho en el tema, no es una simple versión menor del maltrato físico, es algo al revés, mucho más complejo, duro y básico y primario que el maltrato físico. De hecho, es inimaginable el maltrato psicológico, el maltrato físico sin maltrato psicológico, mientras que en cambio maltrato psicológico sin maltrato físico, pues sí, nos lo podemos encontrar con mucha frecuencia. Una de las modalidades principales, como digo, es la triangulación, es decir, incluir a los niños en los juegos relacionales disfuncionales de los padres. Y no hay duda de que lo que nosotros llamamos las prácticas alienadoras familiares, el supuesto síndrome de alienación parental,
constituye una de las más obvias, evidentes manifestaciones de triangulación. Hace ya 10 años, junto con mi colaborador chileno Sandro Giovanazzi, describimos lo que en ese momento llamamos las dinámicas del juicio de Salomón. Perdón, en realidad lo llamamos el síndrome del juicio de Salomón. Y así aparece aquí en la cita bibliográfica a pie de página, que fue publicado en la revista argentina Sistemas Familiares y que hemos reformulado porque si criticamos el uso del término síndrome por Gardner, no vamos a dar mal ejemplo nosotros y a usarlo en otra formulación que es también, digamos, dudosa en cuanto a su carácter clínico, por así decirlo. Por tanto, no síndrome, pero sí dinámicas del juicio de Salomón. Dos progenitores enzarzados en feroz combate por la posesión de un hijo, descalificándose recíprocamente como padres y entregándose a todo tipo de manipulaciones judiciales y extrajudiciales con tal de salirse con la suya. En fin, la parábola evangélica del juicio de Salomón se hace presente sin mayor esfuerzo. Bueno, en un libro ya también de unos cuantos años, Las formas del abuso, el maltrato dentro y fuera de la familia, incluí esta expresión que, bueno, quizá peca de retórica, pero que creo que describe bastante la situación que nos solemos encontrar con estos casos, ¿no? Un observador externo puede tener la impresión de que los padres llegarían a preferir rasgar el cuerpo de sus hijos, el espíritu se los rasgan sin vacilar, antes que dejarles acceder al otro progenitor. Hablo en plural porque, desde luego, esa es una de las cuestiones fundamentales de mi propuesta, que es la corresponsabilidad de ambos progenitores. Bueno, claro, el llamado síndrome de alienación parental sería un paso más respecto de las dinámicas del juicio de Salomón. En las dinámicas del juicio de Salomón, el niño es todavía un sujeto pasivo. Es tironeado por los dos progenitores, pero en principio no ha tomado partido. Cuando toma partido, entramos ya en la problemática de la alienación parental. Síndrome de alienación parental de Gardner, prácticas alienadoras familiares para nosotros. Pero esta idea de la corresponsabilidad, desde luego, para mí es muy importante. Por eso hemos propuesto y de hecho puesto en práctica el abandono de la denominación de síndrome de alienación parental. Por una parte, porque no reúne los requisitos epistemológicos del síndrome, pero en último extremo, si ustedes quieren, eso tampoco sería un obstáculo tremendo para nosotros, que somos psiquiatras alternativos y que podríamos perfectamente usar el término síndrome, pues digamos metafóricamente, en fin. Pero es que el problema fundamental es que esa denominación está viciada ya de parcialidad, porque está asociada a la fórmula de Gardner, en la cual inevitablemente hay un progenitor bueno y otro malo, y eso sí que nos parece inaceptable.
Así que las prácticas alienadoras familiares son un conjunto de situaciones relacionales caracterizadas por las siguientes condiciones. Primera, actuaciones disfuncionales de ambos progenitores, que se constituyen respectivamente en manipulador exitoso, el alienador, y manipulador fracasado, el alienado. Son palabras fuertes, duras, pero es que también la realidad que describen lo son o lo es. Desde luego, en la amplia casuística que hemos acumulado en pocos años, hemos visto más de 100 casos derivados de los juzgados en 2 o 3 años, ¿no? Hubo un momento en que tuvimos que parar las derivaciones porque corríamos el peligro de convertirnos digamos, en un apéndice de los juzgados, y eso no podía ser, claro. Pero digamos que en este tiempo hemos visto una buena cantidad de casos, pues eso, de manipulaciones exitosas y manipulaciones fracasadas. Los dos manipulan, pero hay uno que lo hace bien, entre comillas, por supuesto, bien no para el bienestar del niño, sino para sus intereses parciales, y otro que lo hace mal, fatal, horrible, pero también manipula. Por otra parte, segundo punto, segunda condición, la colaboración activa del hijo o los hijos, que son actores importantes del juego de su propia alienación. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, y yo describo el proceso a lo largo de 3 etapas, ¿no? Me voy a detener un poquito en ello porque creo que vale la pena. De entrada, una primera etapa de desconfianza. Esa suele aparecer antes de que se produzca la separación. Los niños empiezan a percibir que hay un progenitor del que se pueden fiar y otro que no. Esto es así, es decir, cuando los papás se pelean, hay uno que desaparece y otro que sigue. Los niños necesitan que alguien siga, y necesitan que se les haga el desayuno, que se les lleve al colegio y que se les tenga la ropa lista, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ellos van viendo que hay uno que responde a esas necesidades y otro que no. Que evidentemente hay un sesgo de género aquí, lo hay, sin duda, porque hoy por hoy son roles y funciones que desempeñan fundamentalmente las mamás. Pero no solo, cada vez hay más casos en los que esa distribución de género está cambiada. Y debo decir que cuando eso ocurre, hoy por hoy todavía, las consecuencias para los niños son peores. Esto es algo que requiere una explicación y que ahora la daré. Casos como, por ejemplo, los niños han visto durante mucho tiempo, durante unos cuantos años, que mamá está fumando porros, encerrada en su cuarto y navegando por internet, y que papá se va a trabajar, está afuera trabajando todo el día, pero luego vuelve y se ocupa de ellos, les hace la cena y por la mañana les prepara el desayuno, etcétera, etcétera. Ese sería un caso así extremo,
de esa situación con los roles clásicos, convencionales cambiados, donde los niños han empezado a desconfiar de la fiabilidad de mamá. Cuando llega el momento de la ruptura, pues es fácil que, o en una situación de este tipo, o en la contraria y más clásica, los niños empiecen a actuar de acuerdo con el régimen legal establecido. Bueno, pues salen con papá, generalmente, porque es mucho más frecuente ese sesgo de género, salen con papá el miércoles, o papá los recoge el miércoles del colegio y luego los lleva por la noche a casa, o los entrega, los devuelve al colegio el día siguiente, el jueves por la mañana, si tienen... si hay pernocta, entre semana. Y luego, un fin de semana cada dos, pues lo mismo, ¿no? Con el progenitor no custodio. Debo decir, entre paréntesis, que la custodia compartida quizá hace un filtraje de entrada de algunos casos, o sea, digamos que quizá de entrada son menos problemáticos, pero no constituye en absoluto una garantía. Es decir, las custodias compartidas se deterioran y conducen a situaciones muy parecidas a las de custodia de parte, con bastante frecuencia. Entonces, en esas salidas con el progenitor no custodio, empieza a aparecer la segunda etapa, después de la de desconfianza que ya existía. Si no hay un cambio apreciable de conducta y de actitud por parte del progenitor no custodio, se entra muy fácilmente en la fase de rechazo. Claro, y ahí vemos actuaciones de una extrema torpeza relacional por parte del progenitor no custodio, ¿no? En vez de aprovechar el rato que tienen con los niños para disfrutar juntos, que es lo que desde el sentido común se le ocurre a cualquiera, no, lo dedican a criticar al otro, a quejarse. Es un clásico culpabilizar a los niños, ¿no? Diciéndoles, es que vosotros estáis con vuestra madre, ¿no? Y conmigo no habéis hecho ningún esfuerzo por comprenderme, etcétera, etcétera. Claro, los niños en esa situación en la que están sufriendo una escisión importante en su vida, lo último que quieren y que necesitan es sentirse culpabilizados. Esa es una de las mayores torpezas clásicas de esta situación. Y entonces empieza a aparecer el yo no quiero ir con papá. Bueno, en fin, previsible. ¿Con papá o con mamá? Aunque sea más frecuentemente con papá. Por último, cuando ya se llega a la negativa a mantener contactos, la tercera etapa es la que yo llamo de huida hacia adelante. En esa etapa el niño o los niños se convierten en pequeños inquisidores que se defienden de la culpa por haber, digamos, rechazado a la mitad de su ADN, atrincherándose ante cualquier pretexto y criticando ferozmente cualquier cosa que haga el progenitor rechazado, ¿no? Y en ese momento realmente los niños juegan un papel muy duro y pueden ser pues los actores más importantes de la dinámica alienadora o de la práctica alienadora. Se da no excepcionalmente la situación en la que la madre el progenitor custodio, pero diré para hacer justicia a la estadística, la madre adopta una actitud flexible, ojo,
honestamente flexible, porque luego hay las flexibilidades retóricas que esas se las ve a distancia, ¿verdad? Pero aquello del no, yo no me opongo a que vean a su padre, yo, por supuesto, faltaría... No, eso ya es fácil de detectar. Pero hablo también de situaciones honestas en las que la madre intenta ayudar a que se restablezcan contactos con el padre y los niños se convierten en el principal obstáculo. Eso se ve a menudo y es resultado de esa huida hacia adelante, ¿no? Una vez que me ha arrancado a mi padre del corazón, ya que no me vengan con milongas, yo no quiero saber nada de él, ¿no? Poco. El punto 3 es también interesante, que tiene que ver con la intervención partidista de miembros de las familias extensas. Son también actores del juego alienador. Claro, ocurre muy a menudo que el alienado te dice: no, yo que no me quiera ver a mí, que no me quieran ver a mí, lo puedo aceptar, pero que no quieran ver a mi madre, que es una pobre viejecita que está a punto de morirse y que no puede tener a sus nietos, ¿no? Claro, pero lo que no dicen es que la pobre viejecita, cuando empezó el problema, se plantaba en la puerta de la escuela y le tiraba del moño a la mamá diciéndole: bruja, que te estás quitando los hijos a mi hijo y tal. Claro, los niños eso no lo olvidan, ¿no? Tengo un caso ahora todavía en que la abuelita, frágil y súper vulnerable, pues había amenazado de muerte a la madre y a los niños si no veían, y eso públicamente, en la puerta del colegio y en la plaza del pueblo. Es decir, claro, los niños eso no lo olvidan. O el abuelito que montaba guardia para ver si la mamá recibía visitas masculinas y pues así poder tener argumentos para acusarla, y etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del juego y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces estas familias extensas están muy presentes precisamente en los casos en que los padres son muy poco padres y en cambio siguen siendo muy hijos, lo cual tiene un sentido, ¿verdad? Y luego está la estimulación del conflicto por profesionales. En fin, ¿qué voy a decir? Aquí estamos todos en este fregado y creo que lo podemos entender. A ver, yo me he encontrado con situaciones patéticas. Una cosa típica que ocurre en las derivaciones judiciales es, claro está, el juez, ordeno y mando, bueno, dice, dicta su sentencia o hace su recomendación y tal, con la ingenua creencia de que la gente va a obedecer, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a que se les obedezca y no les gusta que se les obedezca, pero, claro, con estos casos, pues, en fin, huelga decir que la obediencia no está garantizada. De hecho, lo que suele ocurrir es que el que se siente perdedor, o sea, el manipulador fracasado, acude corriendo con el papel del juzgado en la mano y pide hora para terapia familiar. Mientras que el manipulador exitoso, pues no tiene prisa, lo cual puede pasar un año, lo que sea, antes de que incluso que no aparezca, y entonces, claro, el juez reclama y el equipo terapéutico tiene que informar diciendo: hemos recibido solo la solicitud de una parte, la otra no, y por tanto no podemos empezar. Bueno, cuando eso ocurre, ya generalmente el juez tira de la oreja a quien no lo ha hecho y si no siempre, pero a veces,
Y entonces ya con la oreja roja viene la otra parte pidiendo terapia. Bueno, un caso que seguía bastante esta pauta, cuando ya íbamos a empezar, me mandó un mail diciéndome: ay, doctor, qué bien que vamos a empezar ya, por fin, etcétera, así muy suave. Lo que pasa es que los dos terapeutas individuales de mis hijos opinan que la terapia familiar está contraindicada. Así que, claro, ¿qué hago? Yo le contesté a vuelta de correo: apreciada señora, efectivamente, qué bien, que por fin parece que vamos a poder empezar y tal. Respecto a lo que me dice de los profesionales que consideran contraindicada la terapia familiar, mire usted, los niños sufren generalmente en estas situaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 4 semanas del mes en su medio natural, que es donde se producen los conflictos que les hacen verdaderamente sufrir. La horita que están aquí en terapia se les trata excelentemente, se les cuida y se les protege y no sufren. Los profesionales que no aceptan esta obviedad, o bien son muy ignorantes o bien están comprados por una parte. Suyo afectísimo. Eso resume de una manera así un poco brutal, si quieren ustedes, lo que opino realmente de esa situación. Por supuesto, claro está. Pero bueno, en este caso ocurrió que la señora vino con los niños y al cabo de 3 sesiones me dijo: ay, doctor, perdone, yo es que pensaba que venía aquí que me iba a encontrar otro tribunal acusatorio y tal, y además, pues claro, en fin, bueno, todo quedó razonablemente reformulado y restaurado y la terapia pudo continuar. En ese caso, y hablando de las torpezas de los manipuladores fracasados, el padre se había encargado, el padre es médico, y se había encargado de decirles que al doctor Linares, con el que vamos a ir y tal, es amigo mío y ya veréis cómo va a ayudar y cómo tal. Y claro, o sea, claro, me había presentado, yo no lo conocía absolutamente de nada, pero me había presentado como amigo. Lo digo para que entiendan ustedes esta idea de las torpezas, que es tan importante, ¿no? Las torpezas del progenitor, del manipulador fracasado. Claro, eso había conseguido que la madre estuviera a la defensiva y los niños también, y el primer día los niños me dijeron: tú eres el amigo de fulanito, ¿no? Porque al padre le llamaban por el nombre y no como papá, claro. Bueno, en fin, todo eso es parte de la escenografía. En fin, el punto 5, por supuesto, esta referencia a profesionales no se refiere solo a terapeutas o psicólogos o a médicos, en fin, incluye también abogados, incluye jueces, cada cual con sus peculiaridades. El punto 5 hace referencia a algo que es un invento que tengo de momento en stand-by, pero que quiero desarrollar en algún momento, que es lo que llamo la ecuación alienadora. Es importante que se lo describa porque apunta a algo fundamental en esta problemática, que es la distinta responsabilidad de los distintos actores en los distintos casos. O sea, hay casos en los que el progenitor alienado es el más responsable, casos en los que el custodio es el más responsable, casos en el que los niños
están ya en la posición de mayor, digamos, responsabilidad en el mantenimiento del juego, casos en los que son las familias extensas, casos en los que son los profesionales también, ¿eh? En cualquier caso, son distintos actores que se reparten de distinta manera la responsabilidad, y eso es importante tenerlo presente porque no hay dos casos iguales. Esto lo intento plasmar en esta idea de la ecuación alienadora, que de alguna manera se puede evaluar y se puede cuantificar incluso. Ya veremos. Espero que algún doctorando o doctoranda se interese por el tema, y que sí, que de hecho ya los hay, ¿no? Porque desde luego yo no lo voy a hacer, pero en fin. Bueno, para hacer justicia al título de la charla, pues me quiero referir un poco de forma más explícita a la así llamada alianza de trabajo, con una, digamos, una descripción general de algo que para mí es un criterio importante, que es el siguiente. Cuando el problema se presenta en un contexto... ¿Me van a perdonar? Me voy a quitar la chaqueta porque hace calorcito. No, es posible que ustedes no, pero hablando así más activamente, pues siempre hace más calor. Cuando el problema se presenta en un contexto relacional complementario, y para los que no estén relacionados con la jerga sistémica, ahora explicaré un poquito a qué nos referimos con la palabra de complementariedad, es importante establecer una alianza con quien está en posición down, en posición de inferioridad, pero hay que negociarlo y hay que obtener la autorización de quienes están en posición up, en posición de superioridad. En la epistemología sistémica hay una tipología histórica que se llama la cismogénesis y que habla de eso, de dos posiciones relacionales básicas, la complementaria y la simétrica. La simétrica está basada en la igualdad y la complementaria en la desigualdad. Y eso quiere decir que en relación con cuestiones que tienen que ver con el poder o que tienen que ver con quién define la naturaleza de la relación, en castizos se dice quién corta el bacalao, pues hay alguien en posición de superioridad, que es que los americanos dicen el one up, y alguien en posición de inferioridad, el one down. Por regla general, las patologías más graves vienen en esta posición complementaria. O sea, en las patologías más graves, le hace psicosis, depresión mayor, drogodependencias, trastornos alimentarios graves, patología borderline, etc. Por regla general, el paciente viene en posición de inferioridad, el one down, y miembros significativos del sistema relacional, de la familia de origen o de la pareja, o en fin, pues ocupan la posición up, o sea, de superioridad. Figuras como en la mitología, no quiero entrar ahí en detalles, pero en la mitología sistémica, pues figuras como la madre del psicótico, o el padre de la anoréxica, o la esposa del depresivo, o el marido
el marido de la depresiva o la esposa del alcohólico, etcétera, ¿no? Figuras que son relevantes desde el punto de vista relacional, que ocupan posición de superioridad, mientras que el paciente está en posición de inferioridad. Bueno, pues en estos casos es fundamental establecer una alianza terapéutica, que se suele llamar, con el paciente que está en posición de inferioridad, pero es importantísimo que eso sea autorizado por esos miembros relevantes que están en posición de superioridad. El mensaje puede ser del tipo, mire, yo me necesito para poder trabajar terapéuticamente que usted me autorice a establecer una relación especial con su hijo, con su hija, con su marido, con su esposa. No me los voy a quedar, ¿no? Pero necesito que usted comprenda que para la terapia eso es necesario y que comprenda también que ustedes van a ser los primeros beneficiarios. Un mensaje de este tipo. Algo así como los carteles en la carretera cuando hay obras, ¿no? Perdonen las molestias, trabajamos para ustedes, ¿no? Pues algo así. Eso es importante, repito, cuando el síntoma, cuando el problema viene envuelto en ropajes complementarios. En cambio, cuando el problema viene en un contexto relacional simétrico, es decir, igualitario, cosa que ocurre sobre todo en el universo neurótico, que es el más frecuente, por otra parte, en clínica, claro, y el que nos vamos a encontrar más a menudo en la práctica privada, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fundamental es la neutralidad. Es importante que ninguno de los miembros significativos del sistema relacional perciba o sienta o interprete que el terapeuta se alía con el otro, porque entonces la cosa no funciona. Y esa neutralidad, claro que esa neutralidad podría ser formulada también, bueno, pues alianza con las dos, con los dos. Bueno, vale, pero yo prefiero enfatizar la idea de la neutralidad. Creo que eso se debe tener presente y en cuenta, no solo cuando se trabaja con diadas, con parejas, sino también cuando se trabaja individualmente, ¿eh? Sí, que es más fácil incurrir en la tentación opuesta, ¿no? De aliarte con tu paciente. Bueno, pues si te alías con tu paciente en una situación de contexto relacional simétrico de fondo, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Vaya, eso sí, pues. Pues bien, lo singular de la problemática que nos ocupa es que en las prácticas alienadoras familiares la situación es confusa respecto a esta alianza. De hecho, yo he puesto aquí en esta diapositiva combinación de uno y de dos, es decir, que efectivamente creo que hay que tener cintura para desarrollar una alianza con los hijos y en cambio ser exquisitamente neutral con los padres. Y eso es difícil, ¿no? Por varios frentes. Es difícil la alianza con los hijos cuando los hijos están ya en la etapa de huida hacia adelante, que entonces son muy hostiles con la terapia.
con el contexto terapéutico. Llegan protestando y con actitudes de mucho rechazo a la terapia, que la viven como una manipulación del rechazado para tener acceso a ellos, que no quieren de ninguna manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa situación poder desarrollar una alianza con ellos es difícil, es como aliarse con los inquisidores, ¿no? ¡Wow! Pero hay que intentarlo y hay que hacerlo. En fin, es un desafío. Y por otra parte, la necesaria neutralidad con los progenitores, sea con el manipulador exitoso, sea con el manipulador fracasado, pues también, porque por razones obvias. Si te alías con una parte, pues adiós terapia. Claro, el aliarse con una parte tiene sentido si se sigue el modelo Gardner, que implica aliarse con el manipulador fracasado y quitarle los hijos al manipulador exitoso para dárselos al fracasado. Pero en fin, eso no funciona, y además es extraordinariamente peligroso. De manera que tener en cuenta esa peculiaridad, y luego el punto también de la confrontación. Cuando yo he hablado antes ¿he hablado? Sí, creo que sí. Del contexto judicial, donde sería conveniente que se pudieran establecer recursos terapéuticos, me refiero precisamente a esto, a institucionalizar de una manera lo más manejable posible esta necesaria confrontación, ¿no? Yo no sé si saben ustedes esa estadística que circula por ahí de que todo profesional, terapeuta, desde luego yo lo sabía aplicado a los psiquiatras, pero no creo que con los psicólogos sea muy diferente, tiene 2 denuncias judiciales a lo largo de su carrera profesional. Hay un estudio estadístico, 2. Bueno, yo tenía mis 2 ya cubiertas, porque claro, la veteranía pues es un grado inevitablemente, cuando empecé a ocuparme de esta problemática sistemáticamente. Y entonces rompí la estadística. He tenido 3 o 4 denuncias más, tampoco tantísimas, pero vaya, no está mal, el doble de las que me tocaban. Bueno, y además hay factores de riesgo que ya es cuando el progenitor exitoso, el manipulador exitoso, que es el progenitor custodio, ¿no? Generalmente, es abogado, pero incluso si no, en algún caso no lo ha sido, claro, sí, y la peculiaridad es que no te denuncian al juez, porque ya saben que vienen derivados del juez, sí, exacto, te denuncian al colegio de psicólogos, al colegio de médicos, a atención al usuario del hospital, es decir, allí donde piensan que te pueden hacer daño y que te pueden descalificar, sin que el juez se enfade especialmente, porque bueno, eso hay que tenerlo en cuenta como parte de este contexto en el que la confrontación resulta inevitable,
Si eso se produce si la relación terapéutica se produce en un contexto judicial, yo creo, pero es una hipótesis, que ese peligro disminuye. Si no, pues bueno, hay que saber que en algún momento tenemos que manejar, pues eso, la zanahoria y el garrote lo más armónicamente integrados posibles, pero... Pero es muy diferente que la derivación sea instancia del juez que sea instancia de parte. O sea, los psicólogos de parte, los aportados por las partes, madre mía, lo que señor. Están trabajando a medida para la parte. Es muy diferente lo que hacemos nosotros. Claro, claro. Claro. Entonces, ahí es donde hay más sentido. Claro. Yo no sé la estadística con los psicólogos o psiquiatras de parte, si habrá, me refiero, estoy completamente de acuerdo en que son de parte y hacen disparates, pero no sé el riesgo que correrán de que la otra parte los denuncie, ni me preocupa mucho, la verdad. Pero desde luego sí que sé que los que intentamos hacer un trabajo razonablemente neutral, corremos un riesgo importante. En fin. Bueno, quiero completar un poco en unos minutos algunos datos o aspectos así un poco más concretos. Por ejemplo, para que no quede en una nebulosa abstracta el tema ese de la ecuación alienadora, decirles que de momento mi idea es evaluar la responsabilidad de cada parte, de cada uno de los 5 actores fundamentales, en función de 2 momentos: la participación en la época de la gestación y desarrollo de la dinámica alienadora y luego durante la terapia. En principio yo había pensado que tuviera mayor presencia en esa cuantificación la participación en la dinámica, que es algo más largo, laborioso, etcétera, que en la terapia. Pero eso es algo discutible con los metodólogos, que yo no lo soy. Y luego, pues, el resultado sería algo así, ¿no? Más o menos, un esquema en el que se podrían tener unas cifras, el manipulador exitoso, el manipulador fracasado, los hijos, los familiares y los profesionales, con una cuantificación en el momento del desarrollo del juego alienador y en el momento de la terapia. Y luego, pues, unas cifras totales, en fin. Esto, de momento, puede ser un instrumento útil sin tomarse muy en serio la cuantificación, simplemente como algo orientador para ver dónde está el problema fundamental y dónde tenemos que, bueno, pues concentrar un poquito más nuestro esfuerzo. Bueno, para acabar les quiero dar algunos datos de una investigación que se desarrolló en La Serena, en Chile, llevada adelante por mi colaborador antes citado, Sandro Giovanazzi, y una colega suya, que han trabajado en los juzgados bastantes años y que han tenido una casuística importante. Entonces examinan 100 casos de divorcio de parejas con hijos menores de 18 años y de ellos 40 divorcios de común acuerdo, consensuado por ambas partes, y 60 divorcios unilaterales, solicitud presentada por una parte. Hicieron entrevistas semiestructuradas a los padres y a los hijos de forma conjunta y separada, y luego un posterior análisis cualitativo. No obstante, hay algunas cifras. De los 60 casos de divorcio unilateral, 40
presentaban dinámicas destructivas, o sea, dinámicas del juicio de Salomón y prácticas alienadoras familiares. Digo y porque no siempre las dinámicas del juicio de Salomón conducen a prácticas alienadoras familiares. A veces se pueden detener ahí, sin que el niño dé el paso de tomar partido, ¿no? Y a veces también la práctica alienadora puede empezar sin que haya habido muy obvia una dinámica de juicio de Salomón previa, ¿eh? Pero en principio de lo uno se pasa a lo otro fácilmente. Ambas las consideramos dinámicas destructivas. Bueno, 25 casos, el 41,7% correspondían a dinámicas del juicio de Salomón y 15, un 25%, rasgos de prácticas alienadoras familiares. En los 20 restantes, esas dinámicas conflictivas pudieron ser encaminadas hacia acuerdos, sin que se llegaran a establecer propiamente una dinámica del juicio de Salomón o una práctica alienadora familiar. Había, digamos, indicios, ¿no? Y pues se pudieron encarrilar con una intervención oportuna. Y curiosamente, en ninguno de los 40 casos de divorcio de común acuerdo se detectaron dinámicas destructivas. A mí esto me parece muy optimista y muy pero en fin, yo no soy responsable de la parte estadística de los colegas chilenos. En cuanto a los datos cualitativos, que son interesantes, en las familias con divorcio unilateral teníamos lo que podríamos llamar una desorganización primaria de la conyugalidad. Es decir, son más hijos que cónyuges y que padres. Y eso se les nota en casi todo, ¿eh? Poco tiempo de convivencia armoniosa, eventos biográficos dificultadores, alcoholismo y otros consumos, dificultades con las familias de origen, y viven la parentalidad como carga, inicio prematuro, muy a menudo embarazos no deseados, escaso compromiso parental. La mitología de estas familias muestra una notable pobreza y hay una excesiva participación en esas mitologías de personajes ajenos a la pareja, es decir, las típicas tu madre es la culpable de todo, tu padre es el que tal, en fin, acusaciones de ese tipo, ¿no? Pocos rituales, pobres rituales, familias que se olvidan cumpleaños, no celebran fiestas, no hay, en fin. El clima emocional, pues, digamos que las emociones están muy centradas en los temas conflictivos, donde alcanza una considerable explosividad, y en cambio está inhibida en otras cuestiones donde hay poca emotividad. Y los valores y creencias, pues rigidez en las creencias propias, poca capacidad negociadora en cuanto a esas convicciones, etcétera, etcétera. En cambio, las familias con divorcio de común acuerdo, pues muestran un contraste importante. Armonía conyugal primaria que luego evolucionó hacia disarmonía, pero ahí queda un poquito aquello del fue bonito mientras duró, ¿no? Aceptación de la responsabilidad propia. No quiere decir que sean ángeles, pero sí pueden decir cosas del tipo
sí, yo comprendo que yo ahí fallé, o en eso yo no me porté bien, o es un buen padre, es una buena madre, yo eso no lo discuto. Y bueno, pues eso, algunos recuerdos de que en algún momento fueron felices como pareja, ¿no? Y una parentalidad evidentemente ampliamente preservada. En las mitologías ellos son agentes activos de su historia. En vez de tu padre es el culpable, tu madre es la que nos arruinó la vida, pues nosotros. Bueno, la cosa se nos fue de las manos, pero la presencia del nosotros. Los rituales son ricos y puede haber reparadores, eso, bueno, el ir a las fiestas de cumpleaños o el verse por Navidad o ese tipo de cosas, ¿no? El clima emocional es equilibrado, las emociones negativas existen, pero se compensan de alguna manera con las positivas. Y los valores y creencias, pues bueno, hay apertura al punto de vista del otro, que no quiere decir incondicionalmente, pero sí cierta posibilidad de aceptación, ¿no? Y bueno, ya para acabar, unas propuestas que son muy ingenuas, pero que bueno, que se hicieron a raíz de este estudio y que, bueno, yo creo que en algunos aspectos tienen cierta actualidad. Las parejas en los divorcios de común acuerdo pueden beneficiarse de una mediación familiar negociadora. Poquitas sesiones que les ayuden a resolver algunas dificultades materiales, técnicas, etc. Mientras que las parejas con divorcio unilateral se beneficiarían de lo que podemos llamar una mediación familiar terapéutica o simplemente terapia familiar. También sería interesante que eso pudiera ser brindado a estas parejas como un servicio público, pero en fin, quizá me temo que haya que esperar un poquito. Bueno, pues yo me paro aquí y tenemos tiempo para poder discutir, tratar temas que hayan quedado poco claros o que ustedes quieran plantear. ¿Sí? ¿Os habéis encontrado algún caso en que el manipulador fracasado sea quien tiene la custodia? Fíjate que en principio que yo caiga así, no, porque por definición la victoria, entre comillas, claro, es la custodia, es tener los niños, ¿no? Ahora, claro, ahora ya pensando un poco más en tu pregunta, claro, como son procesos, sí que nos hemos encontrado casos en los que el que tiene la custodia está a punto de perderla, por así decir. Es decir, los niños están muy en bronca con el progenitor custodio y la situación está que arde de alguna manera. Y claro, por tanto, sí, el progenitor custodio está perdiendo, está fracasando. Claro, son procesos, no son un momento único, ¿no? Con lo cual se pueden dar este tipo de fenómenos, sí, sí. Al hilo de lo que comentaba la compañera, que ahora con la implementación aquí en Cataluña de la custodia compartida,
Sí se dan muchos casos en que en la mayoría de los casos hay un progenitor manipulador que pierde y el otro que gana, por el hecho de que la custodia sea compartida, pero en el desarrollo de todo el procedimiento y de la circunstancia hay estos enfrentamientos que uno se siente perdedor frente al otro porque uno haya solicitado custodia compartida y el otro no la quiera porque considera que no es lo mejor, se encuentran en esta situación. Y entonces se da con muchísima frecuencia en los casos, por ejemplo, de coordinación de parentalidad, en los que nosotros ahora estamos gestionando, estas figuras de que uno de los progenitores, aun siendo la custodia compartida, se dan exactamente el mismo tipo de enfrentamiento. Sí, completamente de acuerdo. Son custodias compartidas disarmónicas. Totalmente. Y por tanto, pan para hoy y hambre para mañana, de alguna manera. Claro, Sí. Bueno, es un gusto escucharte, como siempre. Me ha encantado la idea de la ecuación alienadora. Me parece muy interesante y más por ver un poco qué parte de participación tiene cada uno de los actores, ¿no? Lo que no me acaba de gustar, pero claro, es un tema mío, es el tema del manipulador fracasado, el tema de la etiqueta de manipulador fracasado. Es fea, sí, es una etiqueta fea. Porque sí que es verdad que en algunos aspectos se ha visto que hay una lucha de poder entre los dos, que los dos han tirado demasiado de los niños y que al final, pues bueno, uno ha sido más desafortunado. Pero yo creo que no la podríamos generalizar. Yo he colaborado con Asunción Tejedor, tenemos casi 100 casos. Y claro, no siempre hemos visto esto. Sí que hemos visto lo que señalabas de torpeza, ¿no? El torpeza en la gestión, ¿no? En lugar de aprovechar ese rato que tienes a los niños para trabajar el vínculo, pues intentar cambiarles la idea o intentar deshacer ese lavado de cerebro. Hemos visto mucha torpeza con frecuencia, pero también hemos visto casos muy surrealistas donde todo iba muy bien y de repente una nueva pareja, un nuevo bebé ha causado un proceso de la persona alienadora súper encarnizado, que no se lo han sabido encontrar o no lo han sabido ver. También hemos visto casos de padres que han tirado la toalla, ¿no? Entonces la alienación continuó y ellos tiraron la toalla. Y lo que pasa es que a veces los procesos judiciales, por ejemplo, órdenes de alejamiento por denuncias de presuntos abusos o presuntos maltratos, que a cabo de 2 años o 2 años y medio, todo se sobresee, todo se archiva. Estos padres que no han estado nada presentes se encuentran con niños que en un principio iban bien con ellos y de repente, después de 2 años y medio, claro, no van, evidentemente no hay vínculo, hay que recomendar puntos de encuentro o un trabajo para revincular, evidentemente terapéutico o muy importante. Pero claro, a mí el concepto de manipulación fracasado me rechina un poco, pero bueno. Bueno, mira, sí, yo comprendo que es un término feo, ¿no? Pero no hemos encontrado otro para expresar esta sorpresa, porque para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Yo me aproximé a este tema un poco, digamos, no porque yo lo busqué, sino porque me cayó encima, te lo confieso así claramente, ¿no? De pronto los jueces nos descubrieron y empezaron a mandar casos. Y claro, seguramente los mandaron con un cierto sesgo, porque Sant Pau es un hospital público donde el componente clínico está muy presente, y es posible que eso haya hecho que nos hayan mandado casos más graves y más patológicos, claramente, pues eso, con trastornos narcisistas de personalidad, etcétera, etcétera. No solo narcisistas, yo he tenido tampoco otros clientes habituales de la consulta psicoterapéutica, trastorno paranoide de personalidad, no, en fin, y bueno. Pero
que a verlos, haylos. A verlos, haylos. Sí, lo que pasa es que con la idea que tiene la sistémica de la corresponsabilidad, bueno... Claro. Precisamente por eso, por la corresponsabilidad... ya quedaba cubierto. Claro, no aceptamos en ningún caso la idea de un bueno y un malo. Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hay una corresponsabilidad y uno tiene un porcentaje de participación. Sí. No, por eso lo de la ecuación me parecía tan acertado, Claro, ¿no? Porque claro. hay casos donde realmente el porcentaje está muy 50% y casos donde quizás no le está tanto. Totalmente. Pero vaya, puestos a hacer de abogado del diablo y a digamos, sostener la opción menos obvia, porque es que la otra es obvia, es muy obvia, la de que el ganador algo ha hecho para llevarse el gato al agua, y valga la irrespetuosa expresión, es bastante evidente, ¿verdad? Ahora, para hacer de abogado del diablo en contra esa canonización del pobre víctima, alienado, etcétera, tengo una casuística abrumadora de casos en los que dices, bueno, mira, es que, hijo mío, tampoco es tan bueno, te lo ganas a pulso. ¿Qué te digo? Una terapia con 2 hijos que no ven al padre desde hace años y que aceptan venir a terapia, hacemos unas cuantas sesiones, aceptan salir con el padre, ir a comer o al zoológico, en fin. Y a la siguiente sesión el padre plantea que hay que vender la casa porque él necesita dinero. Ya. O sea, Un poco afortunado. bueno, claro, es que yo, bueno, todavía ahora no tengo palabras, ¿no? Pero bueno, has estado luchando todo este tiempo para ver a tus hijos y planteas esto que ellos lo viven como que los tiras debajo de un puente. Bueno, pues... Muy poco afortunado. Sí, cosas de este tipo, ¿eh? Sí. Bueno, quería hacer otra pregunta. ¿Queréis seguir con esto y lo hago luego, que cambio de tema? Sí. Vale, pues te hago la otra pregunta y luego paso el micro, si no os importa. Lo veías muy claro el tema de la manipulación, que es un maltrato al menor, a los hijos. Pero claro, decías, el tema de recomendar un cambio de guarda y custodia es muy peligroso, puede generar muchos daños. ¿Qué propondrías mientras se hace o no se hace una terapia? ¿Que la guarda y custodia la ostenta aquella persona que está manipulando más? ¿Que la mantenga? Lo que pasa es que el manipulómetro yo no lo tengo. Y eso yo creo que ni los jueces siquiera, que saben mucho, lo tienen, ¿eh? Yo propondría agilizar el sistema judicial y que hubiera recursos terapéuticos en el ámbito judicial, ambas cosas. Ahora, claro, garantías, pues, no. Es que me parece muy bonito todo lo que explicas y tal y cual. Lo que pasa es que en el proceso, todo eso es un proceso judicial que tiene unos plazos y tal y cual. No entiendo el encaje entre el SATAF, que es es un servicio para evaluación, nivel técnico, y vosotros, vosotros hacéis, vosotros o San Pablo tal, es terapia, pero claro, la terapia no puede ser por orden judicial, la terapia es una cosa voluntaria. Bueno, pero entonces no funcionará. A ver, yo como abogado tengo que ganarme la vida y me viene un cliente rico y me paga y me dice, no quiero que mi marido vea a mis hijos porque, yo qué sé, porque está loco. Entonces intentas, no hablas con el contrario, tal y cual, no hay manera. Yo pienso, siempre hago lo mismo, digo, SATAF, y me saco un poco el tema de encima. Claro, es lo que suele hacer. Entonces el SATAF hace un informe diciendo, sería molt bo que aquests nens veiessin el seu pare y tal y cual, pero no definen nada. Es que no pueden tampoco. Entonces hay como una contradicción. Por un lado, el juez dice, Castejón, tal y cual, debemos llegar a un arreglo, y por otro lado el cliente está diciendo, yo no voy a arreglo, que avui que vostè em defensa els meus interessos. Entonces, lo que no entiendo es el encaje entre vuestro papel como terapeutas, el SATAF y... No puede obligar a nadie a la terapia. Sí, moralmente sí. Es decir, los casos que nos han venido
no son como la clásica fórmula italiana de la terapia coacta, que es la terapia obligatoria, que también existe en Estados Unidos y tal. Aquí los casos que nos han venido a nosotros no son terapia obligatoria de que si no van a la cárcel, pero el juez tiene la espada de la justicia en alto y evidentemente está implícita la amenaza de que quien no acepte ir a terapia puede perder la custodia. Bueno, pon que pierde la custodia de un niño de 14 años. Es que me ha pasado Ah, bueno, claro, esa es otra. ¿Se puede usted poner, señor? Es que se lo dijo. Es que no voy a ir con mi padre porque ese señor no lo conozco y tal y cual. No puede ver usted. Claro. Claro, no, ya. Ni nada. O sea, llega un momento. No, claro. Ya sabemos, todo lo obligatorio en estos casos tiene una posibilidad de fracasar importante. Antes se podía acudir mal, muy bien que hay cambiado el Código Penal, podías poner una denuncia a Mossos d'Esquadra por desobediencia, por incumplir el régimen de visitas. Ahora lo han cambiado, todo es en vía civil. El único delito posible es un delito de desobediencia judicial, que te lo puedes pasar por la barretina 14 veces, porque hay que requerir, hay que explicar. Pero los abogados tenemos un juego tremendo en esto. Hasta que también hay que concienciar a esa que decías tú, como decías, ecuación. Los abogados son importantísimos, que los abogados sean un poco... Sí. Hombre, claro, que sean buenos, sí. Un manejo, si queremos, extraordinario. Hombre, claro. El tipo de media vez dice, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? No pasa nada. Sí. Me ha llamado algún menor de 14 años. Oiga, ¿puede venir a verla? No puedes venir tal igual. Es que voy a venir igual. Entonces te dices, es que no quiero verla, haga lo que sea. Usted es mi abogado, ¿no? Digo, no, yo no soy tu abogado. Soy abogado de tu padre o de tu madre. O sea, es muy complicado todo esto en el proceso, digo yo, porque estamos los abogados y los abogados cubren per ser escopetas. Por supuesto. Es la verdad, por supuesto. es que es la verdad. Y yo no soy así porque estoy aquí, he hecho sistémica y todo eso. Pero hay compañeros que son tremendos. Claro que sí. Y fíjate que finalmente, si estos casos funcionan, algunos terapéuticamente, hay una tesis magnífica, por cierto, antes has citado a Cristina Günther como doctoranda, ya es doctora, y ha hecho una tesis magnífica sobre este tema, porque yo la he tenido de coterapeuta durante unos cuantos años y es una persona muy capaz, y además el material ha sido interesantísimo, y ella ha establecido en su tesis criterios de los casos que pueden ser exitosos de una terapia, digamos así, voluntaria, y los que serían tributarios de una situación más dura de contexto judicial, ¿no? Pero bueno, si vienen a terapia y a fin de cuentas algunos casos van bien y tal, es porque la gente no es tan mala como parece. No digo que todo el mundo es bueno, pero sí que la bondad y la maldad, digamos que están ahí revoloteando, y en algunos momentos somos muy malos y podemos ser muy malos, y luego nos arrepentimos y decimos, pues vamos a ver si tal, y así. Y así la gente... Jaleados por las nuevas parejas. Sí, a veces las nuevas parejas empeoran las cosas, pero otras las mejoran, sin duda alguna. A veces algunos las mejoran porque quieren niños fuera. Pues fines, es que está bien, va muy bien. Es cuando la teva parella no té la culpa d'aquest problema i tal. Pues claro, a veces quieren niños fuera, y a veces quieren que los niños estén bien y sean felices. No, los quieren felices, pero algún fin de semana quieren estar sin niños. También, las nuevas parejas pobres tampoco tienen la culpa. También, por supuesto. Buenas, me llamo Joan. Hola, maestro. Yo quería preguntarle sobre un contexto que todavía aquí no ha aparecido. Alguna vez he tenido ocasión de hablar con usted brevemente de este espacio. Me refiero a los puntos de encuentro familiar. Mi pregunta es relativa
a los dos problemas principales con los que nos encontramos ahí, ¿no? Nos encontrábamos ahí porque ya no trabajo en punto de encuentro. Uno es efectivamente pues, el rechazo activo del menor a visitarse con el no custodio, con el manipulador fracasado, utilizando nuestra terminología, y por otra parte las faltas de asistencia, el incumplimiento del custodio, del manipulador exitoso. Como es un contexto no clínico, yo quería preguntarle acerca de, con recursos propios, sin echarnos la culpa a los demás, de qué manera, cuáles cree usted que serían las intervenciones terapéuticas más indicadas para llevar a cabo en un contexto como este. Mira, es un tema lo suficientemente complejo como para que no se pueda improvisar. Yo ahora, como comprenderás, no te puedo decir, pues mira, A, B, C, D y E. Pero sí que te puedo decir que en todos esos contextos donde hay profesionales y donde las personas acuden sufriendo, yo soy partidario de empoderar a esos profesionales para que puedan desarrollar una actividad terapéutica en un sentido amplio del término. No hablo de terapias regladas, porque ya sé que sería imposible, pero sí que puedan desarrollar una actividad terapéutica y ser conscientes de que pueden hacerlo. Es importante empoderarlos, y en ese empoderarlos se incluye también, evidentemente, formarlos, ¿no? Porque desde luego son espacios privilegiados según cómo, y desgraciadamente desaprovechados. Pero fíjate que son situaciones, que te digo yo, como los servicios de urgencias. Yo añoro, me liberé de hacer guardias hace muchos años y por Dios que no querría volver a hacerlas porque ya no estoy para esos trotes, pero son contextos privilegiados para hacer intervenciones terapéuticas. Lo mismo servicios de urgencias como puntos de encuentro, como estos sitios donde la gente llega con las heridas abiertas de alguna manera, ¿no? Y que por tanto con una capacidad, con una receptividad grande si se puede, si se interviene adecuadamente, y lo contrario también. Si no se interviene adecuadamente, si solo se interviene como control o como sacar problemas fuera o como tal, pues entonces evidentemente la gente se atrinchera más fácilmente y resiste y tal y cual, pero sería posible que esos espacios funcionaran terapéuticamente. A mí me gustaría, por lo menos. Pues yo al hilo de lo que ha comentado el compañero y lo que has dicho, pienso que en este momento, yo lo vivo en la práctica diaria en un punto de encuentro, ¿no? Este trabajo se está haciendo. Y se puede funcionar. Es verdad que el contexto de los puntos de encuentro no es un contexto en el que se pueda hacer pues, una intervención terapéutica clásica, arreglada, sobre todo por la diferencia de intervención que se puede tener con un progenitor y con otro, ¿no? Porque estás mucho más en contacto con el fracasado, por decirlo así. A mí yo tampoco estoy muy de acuerdo en llamarles en la calificación de manipulador así extensa, pero hablemos del progenitor fracasado. Puedes hacer un trabajo muy directo, puesto que es al hijo y a este progenitor al que tienes, digamos, con el que estás más en contacto durante el tiempo de las visitas, ¿no? Son los que están allí. Son los que están allí. Se puede trabajar con el otro progenitor, evidentemente, en contexto de entrevistas, pero ahí, pues, desde el momento, además, que vienen obligados, la alianza pues, es mucho más difícil de establecer, ¿no? Pero así todo se puede trabajar. Yo pienso que se puede trabajar y en ocasiones se trabaja. Hay mucha intervención terapéutica que se puede hacer en este contexto.
sobre todo dependiendo de la fase en que te vengan, ¿no? Pero muchas veces, incluso en estas ocasiones en que por el devenir vital, ¿no?, de las personas, ha habido unas prácticas obstaculizadoras de un progenitor para que el hijo se relacionara con el otro, y por el propio devenir de la vida un poquito la actitud puede cambiar, y en ese momento se encuentra con que ha hecho algo que hay que deshacer, ¿no? Y hay ocasiones en que colabora y se puede llegar a, bueno, a hacer una revinculación, al menos a mejorar. Pero sí que tengo que decir que cuando esta tercera fase, ¿no?, esta huida hacia adelante, está ya muy instaurada, el trabajo, incluso en el punto de encuentro, es tan difícil, o yo diría que imposible. Yo diría que imposible, porque esta hostilidad el niño nos vive también a nosotros como un instrumento del manipulador fracasado o del juez, y no hay manera de entrar, e incluso a veces puede ser hasta, yo diría que más perjudicial, ¿no? Porque todavía poner las posturas mucho más rígidas. Mira, yo me alegro de saber que hay situaciones en las que en los puntos de encuentro se puede trabajar con esta, digamos, óptica y orientación terapéutica, y no me sorprende porque es humano y es así. Es decir, si se dan las circunstancias, si los profesionales pueden razonablemente trabajar en equipo, si hay, pues eso, bueno, digamos que eso que yo he llamado empoderamiento, pues ya está en marcha de alguna forma. Lo mismo me pasa con otras instituciones, como con los EAYAS, por ejemplo, ¿no? Los EAYAS pueden ser terapéuticos y pueden ser iatrógenos ferozmente y espantosamente. Depende de las circunstancias. Sí, esperar un momentito que hay... Dos preguntas, que a lo mejor una se sale un poco del tema. Cuando has dicho que había dos roles o dos tipos de relaciones, o complementaria o simétrica, de la complementaria, me gustaría saber si hay uno que tiene más poder que el otro, ¿no? Entonces, ¿esto va variando a lo largo de la relación? O sea, o si, por ejemplo, o si esa persona tiene esa posición vital y la va repitiendo a lo largo de la vida, y va más o menos un poco esto. Y la segunda pregunta era si escucho esto de manipulador, ganador y perdedor, y entonces es como si se diese por sentado que los dos manipulan. ¿Puede ser que haya un manipulador y el otro no? Bueno, lo primero, a ver, sí, claro que la relación complementaria puede cambiar, puede evolucionar. Si evoluciona en un sentido negativo, es decir, si evoluciona a peor, entonces se entra en lo que se suele llamar la complementariedad rígida, que es cuando, digamos, la interacción complementaria es pues basada en la diferencia, uno en posición superior, otro en inferior. Si la interacción va haciendo que esa diferencia aumente, pues eso es la complementariedad rígida, que es, bueno, pues un proceso de empeoramiento. Se acompaña seguramente con un agravamiento de los síntomas, etcétera, etcétera, Pero también puede ocurrir lo contrario dependiendo de las circunstancias de la vida, incluyendo una terapia oportuna, y en ese caso, pues, la complementariedad puede tender a equilibrarse. La otra pregunta, espera, dame un clic, sí, claro, la ecuación precisamente lo que dice es eso. A ver, santos y demonios, no, yo no me he encontrado casi nunca en terapia, pero que haya en una ecuación uno de los dos progenitores que sea más responsable que el otro de la alienación, sí, claro que sí. En algunas es el manipulador exitoso, que no tienen que ser
peyorativizados necesariamente esos términos, aunque es difícil porque sí, son expresiones feuchas, pero en un caso puede ser uno de los dos mucho más responsable que el otro de la situación de manipulación. Ya digo, santo y demonio no, pero una significativa diferencia de responsabilidad sí. Y bueno, para contestar a uno de nuestros compañeros aquí, sobre las manipulaciones, yo recuerdo, algo frecuente que aparecía en mi trabajo, en Punto de Encuentro, era el abandono, el tema del abandono del hogar. Cuando el señor, porque casi siempre era el marido, este señor se iba de casa, este tema es recurrente y siempre como que se ha hecho torpemente y muy mal vivido. Y es motivo de que pues, lo seguro es quedarse con mamá y apostar por mamá. Esto me ocurría muy a menudo a mí y a nuestro equipo. Lo digo no sé si esto sirve para entender esta cosa de... no, lo siento. Lo dejo. No, pero sí, está en la línea de lo que hemos estado conversando. Sí, a veces es eso. La desconfianza se instaura con esos abandonos que luego pueden ser justificados. Yo recuerdo un caso que el padre se había ido 3 veces y luego volvía, hecho un mar de lágrimas y arrepentido y tal, pero a la 4ª ya la madre, la esposa, dijo ya no, ya basta. Entonces se quedó fuera durante 5 o 6 meses, sin aparecer. Y a los 5 o 6 meses apareció diciendo que había estado muy deprimido y que claro, y que tal. Pero claro, a los hijos eso son milongas. ¿Qué le vas a decir que papá ha estado deprimido? ¿Y a mí quién me da de comer mientras? Pues claro, en fin. Ya está, termino. Ya está, se acabó el temps. Me alegro mucho de haber conocido a esta terapeuta que está por ahí delante. Espero que podamos hablar más largamente. ¿Qué nos ocurría cuando, aún haciendo estos movimientos de aliarse con el niño, incluso en el momento de rechazo activo, y en ocasiones pues algunas sesiones iban bien, haciendo una devolución luego al padre y ayudándole, dándole pistas para las actividades que podía llevar a cabo en la siguiente visita, nos ocurría que cuanto mejor iban las visitas con el custodio, con el no custodio, peor nos iba con su madre, incluso llegando a dejar de traer al menor a las visitas. Creo que, por estructura, como nos dedicábamos más a normalizar las visitas y que los contactos más frecuentes eran entre el no custodio y el menor, uno de los movimientos importantes que deberíamos de hacer, yo creo, sería hacer más intervenciones con el custodio. Lo que no sé es si la estructura permite eso. No permite o no, claro, pero... Gracias por la presentación. Tengo una pregunta sobre cómo explicas a los progenitores lo que está pasando en la familia. ¿Qué explicación les das para incluir, ¿no?, la visión sistémica? Cuando viene uno, ¿pero qué le está pasando? ¿Qué les pasa a los niños? ¿Por qué me rechazan si antes ¿no? ¿Qué explicación les das? Bueno, depende, la verdad, no es una única explicación, ¿eh? Puede ser algo de decir, miren, ustedes han vivido una tormenta tremenda en la que han naufragado y
y han naufragado ustedes como pareja y los niños están también buscando maderas a las que asirse para no hundirse, y en ese contexto pues tenemos que intentar que recuperar una calma y que, qué sé yo puedo usar 1000 metáforas que no sean acusadoras y que faciliten un contexto pues eso de colaboración, ¿no? Algo que les digo casi siempre, con un componente un poquito más admonitorio, si quieres, es decir, miren, es comprensible que en esa tormenta ustedes recurran a ayudas, porque es humano y es, claro, cuando uno está sintiendo que se ahoga y que se hunde, pues se aferra a un clavo ardiendo, y esos clavos ardiendo pueden ser personas que ayuden, etcétera, etcétera. Pero tengan ustedes claro que mientras más recurran a terceros, mientras más importante sea el papel de esas ayudas en su salvación, entre comillas, más tributo van a pagar el día de mañana, en el sentido de que menos padres van a ser. Porque si las grandes cuestiones, este es un tema, ¿no? Si las grandes cuestiones de la familia las resuelve el juez, las resuelve el abogado, las resuelve el terapeuta, las resuelve el lucero del alba, pues menos padres son ustedes. Y eso los niños lo van a terminar percibiendo y les van a pasar tributo. Esto es bastante constante, pero aparte de eso luego uso otras metáforas más, como diría yo, más aliviadoras, ¿no? Y de que no los... Eso, la metáfora de la tormenta, en fin. Y han ido o han leído el libro o han, ¿no? Estos no son prácticas alienadoras y son, ¿no? Por suerte eso no me ha pasado todavía con este libro. Pero se lee bastante poco en España, en general. Es frecuente que vengan de peritajes en los que, ¿no?, se ha diagnosticado diferente, y entonces utilizan... Sí. Usan expresiones, sí. Es una alienación parental de libro. Eso lo dice el perdedor, claro, el perdedor entre comillas. Y en general, en cambio, la otra parte puede usar esa expresión. Pues no me han dicho que esto es un síndrome de alienación parental, o sea, como con indignación y a la defensiva, ¿no? Sí, todo eso, en fin. ¿Una pregunta más? Vale, bueno, es más una pregunta tipo asesoramiento sobre un caso concreto en el que estábamos hablando, ahora cuando estamos hablando de chicos, adolescentes, en el que el padre ha desaparecido de casa durante un tiempo por problemas de drogadicciones, alcoholismo, estaba ingresado. Con con esta situación, la familia se vino abajo, toda la estructura familiar, se perdió el piso, se han vendido el piso, bueno, lo perdieron todo. Tuvieron que ir a casa de los abuelos, los chicos entonces tenían 12 y 15 años. Entonces, después de pasar por todo este periplo que ha sido complicadísimo, la madre, hace cosa de unos 6 meses, bueno, la madre, quiero decir, alquiló un piso, están en otro piso, ya no están viviendo en casa de la familia extensa. Entonces, al cabo de unos 6 meses, la madre se ha sentido tan absolutamente desbordada por todo lo que ha tenido que pasar, aunque lo ha afrontado todo, que entonces ha vuelto a admitir al padre dentro del núcleo familiar. Entonces ahora los hijos, la situación que tienen con el padre es muy complicada. O sea, los hijos, ellos dicen que perdonan al padre en cuanto a todo el comportamiento que tuvo y tal, pero claro, tienen una relación con él en el que no le dan autoridad, se sienten de alguna manera
que no están sostenidos ni protegidos, tienen por encima el riesgo de que el padre pueda volver a repetir estas conductas. Entonces, en este tipo de intervención, la madre que sigue teniendo la figura del padre como modelo, decir, bueno, ella lo que explica ella es que de alguna manera, al ver que el padre ha cambiado, o ella entiende que ha cambiado, puede ayudar a estos niños a reforzar esa figura para no tener que asumir la pérdida del padre, aunque ahora se siente un poco desbordada por la reacción de los hijos, ¿no? La reacción de los hijos es lógica, pero mi pregunta es exactamente, ¿puede ser que la figura del padre, si el padre, aun sabiendo que asumimos todo este riesgo, está ahí y sigue manteniéndose, pueda ser positiva? Bueno, sí, yo creo que tenemos padre y madre en principio y que es bueno tener padre y madre y por tanto, en principio ese es un escenario que para mí tiene valor. Yo intento que los niños tengan padre y madre. Y en este caso, por lo que cuentas, creo que eso es posible. Ya se sale un poco de la problemática de la alienación, pero en cambio entra de pleno en la problemática de las dificultades familiares que pueden ser abordables terapéuticamente, y yo lo haría en ese sentido, claro que sí, intentando que esos niños tengan padre y madre. Sí, lo difícil es encajar la reacción, sobre todo al principio, porque hace 6 meses que el padre se ha incorporado, canalizar todas las emociones de los chicos. Por supuesto, este padre viene de la nada y por tanto pues está muy poco, con una posición muy frágil, muy débil, etcétera. Pero bueno, eso es trabajable, yo te animo a trabajarlo. Bueno, agrair-te molt el que hagis vingut. Sé que avui tenies un dia molt complicat, però que ens has fet aquest forat. I agrair-vos a tots per haver participat i us animem a que suggeriu temes que us interessin i que feu la valoració de l'activitat. Moltes gràcies a tothom, bon cap de setmana.